Hoy tenemos a César Germaná, que va a tener el comentario de la profesora Carmela Vildoso. Brevísimamente quisiera decir que para mí es un gran honor presentar a César Germaná, mi maestro, mi amigo, quien me convenció, seguramente porque yo era muy chico, de estudiar sociología, ¿no? Allá por el año 1972-73, cuando estábamos en el entonces ciclo básico, que era el nombre de los estudios generales de San Marcos en la época, ¿no? César Germaná ha tenido una trayectoria muy importante en la sociología peruana, ¿no? No solo con un trabajo seminal sobre la polémica Aya Mariátegui y luego un libro que se ganó un premio mundial sobre el pensamiento de Mariátegui a mediados de la década del 90, sino también con varios escritos de epistemología de la sociología, ¿no? Un tema desafortunadamente poco visitado en los últimos años, ¿no? Por la sociología peruana, y en la cual yo me atrevo a decir que él es un experto. O sea, cómo se conoce en las ciencias sociales y cómo se conoce particularmente en la sociología. César Germaná es uno de los sociólogos que en diálogo con otros grandes de la sociología como Immanuel Wallerstein y Aníbal Quijano desarrolla la crítica a lo que se denomina la teoría de las dos culturas, ¿no? Desarrolla una perspectiva moderna y a la vez transformadora de lo que debe ser la epistemología, no solo de la sociología, sino de las ciencias sociales en su conjunto. Hoy que la idea de las ciencias sociales despierta escozor en algunos, en algunos académicos del área que prefieren desentenderse de las ciencias sociales como concepción de conjunto, yo creo que el pensamiento de César Germaná, su influencia para definir el objeto de la sociología peruana, aparecen como fundamentales. Por eso creo que verdaderamente estamos ante un académico que ha cumplido un rol fundamental en nuestra disciplina y también en su concepto integrador, totalizante de las ciencias sociales. Por otra parte, en términos institucionales, creo que esta facultad de ciencias sociales quizás no hubiera existido si César Germaná no hubiera estado acá y no hubiera luchado porque hubiera una facultad de ciencias sociales, ¿no? Y la gran influencia que en la mayor parte de la historia de la facultad ha tenido la sociología, se la debemos a César Germaná. La manera persistente, audaz, con que él ha defendido la existencia de la Facultad de Ciencias Sociales desde el Estatuto de 1983 hasta el presente, ¿no? Es verdaderamente encomiable. Yo creo que, hablando del nuevo periodo a partir de la fundación de la Facultad de Ciencias Sociales, el año 84, nuestro personaje académico más importante, el profesor más importante de esta facultad, ha sido César Germaná. Por eso nosotros estamos, no solo los sociólogos, sino el conjunto de los científicos sociales, eternamente agradecidos a su figura, a su coraje, a su valor, ¿no? A su capacidad para salir al frente, ¿no? Y luchar por lo que cree que es justo. Gracias, César, y habiendo dicho estas palabras, te dejo para que desarrolles tu intervención de hoy. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Creo que inmerecida. Varias cosas que dijo Nicolás son ciertas, ¿no? Porque evidentemente la facultad fue creada el año 84, cuando propuse su fundación en el estatuto que se aprobó ese año, frente a los que no querían que la facultad se desarrollase. Quisiera en esta presentación
referirme al itinerario de la sociología desde mi experiencia personal. Y para eso he preparado un texto que me gustaría exponerlo. Quizá algunas cosas merecerían una discusión más amplia, pero ustedes me perdonarán el carácter esquemático de esta presentación, y si hay tiempo podemos conversarlo sobre problemas que a ustedes les parezcan que no son muy claros. Me ha interesado reflexionar sobre los problemas y desafíos que ha enfrentado la sociología en estos últimos 60 años. Sobre esta problemática he publicado varios artículos y un libro que de alguna manera traduce mis preocupaciones. El libro se titula La racionalidad en las ciencias sociales y fue publicado el año 2002. Después he precisado mi visión de la sociología, como lo señalaré al final de esta exposición. Estudié sociología en los años 60 en esta nuestra universidad. ¿Por qué decidí estudiar sociología? Que era una disciplina nueva y poco frecuentada en el Perú de los años 60, a pesar de que en 1896 se creó la primera cátedra de sociología aquí en San Marcos. Después de tantos años dedicados al quehacer sociológico, creo tener una respuesta quizá aproximada, pero que apunta al objetivo que he perseguido. Dadas mis condiciones sociales de existencia, creo que la sociología era lo mejor que podía hacer. De un lado, porque me daba las herramientas necesarias para aproximarme a la comprensión del caótico mundo en el que vivimos. De otro lado, porque he buscado la comprensión de mi propia realidad personal en relación con las amplias realidades sociales. Esto es, como un punto diminuto de las intersecciones de la biología y de la historia dentro de la sociedad, como señalaba con acierto el sociólogo estadounidense Ray Mills. Creo haber tenido cierto éxito en acercarme a estos objetivos. Quisiera señalar brevemente algunos hitos en mi búsqueda por comprender lo que está ocurriendo en el mundo y el lugar que tengo en él. En los años 60 era teóricamente hegemónico el enfoque del estructural funcionalismo, en particular la versión del sociólogo estadounidense Talcott Parsons. No me satisfacía esa perspectiva de conocimiento de la vida social por su rigidez y su ahistoricidad, esto es, la ausencia de una visión diacrónica de la realidad histórico-social. Por esa razón me preocupé por encontrar modelos de análisis de carácter crítico. El espíritu crítico en esa época se encontraba en sociólogos que cuestionaban lo que Anthony Giddens, un sociólogo inglés, ha denominado el consenso ortodoxo, es decir, el estructural funcionalismo. Entre estos sociólogos que cuestionaban el estructural funcionalismo se encontraba el que he citado, Ray Mills, que consideraba la de Parsons como la gran teoría, que era la asociación y disociación de conceptos. Alvin Gulner, que criticaba la sociología libre de valores. El sociólogo alemán Dahrendorf, para quien la sociedad vista por el estructural funcionalismo era una utopía. En nuestro país y aquí en San Marcos,
la sociología crítica tenía como referente fundamental a Aníbal Quijano, quien sostenía que el hacer del sociólogo no es el de un técnico, sino de un profesional que busca obtener el conocimiento científico de los problemas del hombre dentro de la sociedad. Quijano, en la conferencia, esa cita es de la conferencia que dio en 1965, cuando juramentó la directiva del Centro de Estudiantes de Sociología. Y en esa conferencia también citó con el que estaba de acuerdo, al sociólogo español que había migrado por la guerra civil, había migrado a México, José Medina Echevarría, quien sostenía que el sociólogo pertenece dentro de la extensa familia de la inteligencia a los capaces de mantener una actitud crítica y no meramente técnica. Esta invocación creo que es el día de hoy todavía más útil. A fines de los años 60 estudié en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Santiago de Chile. Estudié una maestría en sociología que me permitió conocer los enfoques principales del debate de la sociología en América Latina. Dos corrientes estaban en disputa. De un lado, el dualismo estructural, sostenido por la versión latinoamericana del estructural funcionalismo, la llamada sociología de la modernización, que tenía al sociólogo ítalo-argentino Gino Germani como su mayor teórico. Él sostenía, Gino Germani, que las sociedades latinoamericanas estaban en un proceso de transición de la sociedad tradicional a la sociedad moderna. De otro lado, frente al dualismo estructural, las teorías de la dependencia, que buscaban explicar el desarrollo del subdesarrollo, como había señalado un sociólogo y economista alemán, pero latinoamericanizado, André Gunder Frank. Según esta idea del desarrollo del subdesarrollo, se explicaba por la existencia de las relaciones desiguales de poder entre las sociedades centrales y las sociedades periféricas. Santiago de Chile se había convertido en la ciudad más adecuada para el desarrollo de este enfoque de las teorías de la dependencia, porque reunía a los científicos sociales más significativos de América Latina, entre ellos a Gunder Frank, que les he citado, a Fernando Enrique Cardoso, a Enzo Faleto, a Teutonio dos Santos, a Rui Mauro Marini y también a nuestro compatriota Aníbal Quijano. Dentro de la problemática de la dependencia fue importante el debate sobre la marginalidad social. José Num, Miguel Murmis y Juan Carlos Marín, sociólogos argentinos, realizaron una extensa investigación sobre esta problemática. Y en un texto sobre la marginalidad social en América Latina sostenían que las poblaciones con empleo inestable e ingresos insuficientes constituían una superpoblación relativa no funcional al sistema y que no era aplicable el concepto de ejército industrial de reserva. Para Aníbal Quijano se trataba de una mano de obra marginal, del polo marginal de la economía del capitalismo dependiente. Cardoso cuestionaba en un debate con los sociólogos interesados en la marginalidad social, cuestionaba ambas propuestas y se acercaba a una perspectiva más ortodoxa, pues consideraba que se trataba más bien de un ejército industrial de reserva. Hice mi tesis en la maestría a partir de los resultados de una investigación realizada en una población de Valparaíso. Me basé en algunos conceptos
desarrollados por Quijano en un seminario sobre la marginalidad social al que asistí. La tesis tenía por objeto demostrar la compleja relación entre el Estado y las masas marginales en Chile. De un lado, las presiones de las masas marginales sobre las estructuras del Estado y de otro, los mecanismos asistencialistas y sus consecuencias políticas. En los años 70, mi experiencia más significativa fue mi participación en el proyecto de la revista Sociedad y Política, que tenía la dirección de Aníbal Quijano. La perspectiva en la que se situaba la revista creo que fue su aporte más valioso. La perspectiva de conocimiento de la revista creo que fue el aporte más valioso. Se orientaba por la búsqueda de un análisis a la vez intelectual, porque buscaba estudiar los procesos más importantes que ocurrían en la sociedad peruana. Moral, porque se buscaba alcanzar una sociedad más democrática e igualitaria. Y político, porque se exploraban los caminos más adecuados para alcanzar ese nuevo orden social centrado en la propuesta de la socialización del poder. En esa década, los años 70, como le constatará, lo recordará Carmela, el marxismo-leninismo, la versión más dogmática de la herencia teórica y política de Marx, se había convertido en la versión dominante del pensamiento social en nuestra universidad y en casi todas las universidades del país. Mi frecuentación a los escritos de Antonio Gramsci y a los de José Carlos Mariátegui me permitió tener una visión más creativa del marxismo. En Gramsci y Mariátegui se encuentran perspectivas teórico-políticas complementarias. Por esta razón consideré que se puede leer fructíferamente a Mariátegui para comprender mejor el sentido del enfoque crítico de Gramsci, así como la lectura de la obra de Gramsci posibilitaría una clarificación más precisa del sentido de las propuestas de nuestro Amauta. Bien es cierto que ambos vivieron en mundos sociales y culturales muy diferentes y se ignoraron mutuamente. Sin embargo, a pesar de ese desconocimiento recíproco, sus preocupaciones y enfoques teóricos y políticos tenían una gran similitud. Me propuse escribir un texto sobre Gramsci, propósito que por diversas razones no llegué a concretar. En cambio, sí lo hice sobre Mariátegui. ¿Por qué me interesó la obra de Gramsci? En lo fundamental, por su valiosa y enriquecedora propuesta teórico-política. Antonio Gramsci consideraba que la emancipación de las clases subalternas sería el resultado de una reforma intelectual y moral, donde los grupos excluidos del poder lograrían imponer su hegemonía al conjunto de la sociedad. Su objetivo sería crear una sociedad regulada, porque podía autoorganizarse. Por eso señala que el triunfo del socialismo significará, y esas son palabras de Gramsci, la desaparición de la sociedad política, que para Gramsci era el Estado, y el advenimiento de la sociedad regulada. En otro texto, Gramsci va a decir, se trata de la reintroducción del Estado en la sociedad de la cual el Estado se había ido separando. Gramsci tenía una visión antiautoritaria de la revolución socialista. Frente a la estrategia jacobina de una revolución desde arriba, conducida por una minoría iluminada, sostenía la perspectiva de la realización de una revolución desde abajo, para lo cual era necesario llevar adelante una reforma intelectual y moral que posibilitara el desarrollo de una voluntad colectiva nacional popular. En el caso de Mariátegui, mi interés por sus reflexiones y análisis provenían de las mismas preocupaciones que encontraba en Gramsci. Plasmé ese interés en un estudio con el que me gradué de doctor en estudios iberoamericanos
en la Universidad de Stendhal III en Grenoble, Francia, y que se publicó parcialmente en 1995 con el título de El socialismo indoamericano de José Carlos Mariátegui, proyecto de reconstitución del sentido histórico de la sociedad peruana. Sin lugar a dudas, Mariátegui ha sido en América Latina el único pensador que desarrolló una concepción política original del socialismo, al que denominó socialismo indoamericano. La tarea y la promesa de este socialismo indoamericano implicaba una ruptura radical con 3 propuestas que dominarían la vida política del Perú desde fines del año 1920. La democracia liberal, el nacionalismo democrático radical que estaba encarnado en el aprismo de esa época y el socialismo burocrático de la Tercera Internacional. Este rechazo denotaba la intuición profundamente antiautoritaria que tenía Mariátegui. En sus reflexiones aparece una oposición tajante a toda forma de despotismo del poder. La política en los modelos que cuestionaba se le presentaba como una técnica en la lucha por alcanzar el poder del Estado y por mantenerse en él. Por esta razón, ninguna de estas 3 alternativas constituía para él una verdadera garantía para evitar que una nueva sociedad fuera regida por la lógica de la racionalidad instrumental de la modernidad europea, pues esta habría significado el triunfo de la autoridad sobre la libertad y del interés individual sobre la solidaridad. En resumen, la consolidación del Estado a costa de la sociedad determinaría la imposibilidad de alcanzar la libertad y la igualdad. El libro de Julio Kotler, Clase, Estado y Nación, que se publicó en 1978, del que trataron en una sesión anterior, constituye un hito fundamental del proceso de renovación de la sociología en el Perú, por su visión interdisciplinaria del análisis de la sociedad. En la misma línea, la preocupación por la reorientación del pensamiento científico-social se encuentra la conferencia Notas sobre los problemas de la investigación social en América Latina, con la que Aníbal Quijano inauguró el año académico de 1988 en nuestra Facultad de Ciencias Sociales. Este texto es importante porque muestra que desde sus primeros trabajos las reflexiones de Quijano tienen como punto de partida la constatación de la profunda crisis del pensamiento científico-social, crisis que se hizo evidente hacia fines de la década de 1960 e inicios de la década de 1970. Consideraba que los principios sobre los que se construyeron históricamente las ciencias sociales en Europa en el siglo XIX constituían el principal obstáculo intelectual para comprender el mundo actual. A esta situación la denominó crisis de paradigmas. En sus reflexiones, el paradigma es comprendido como la matriz o códigos básicos que permite la inteligibilidad de la realidad histórico-social, esto es, del conjunto de las relaciones sociales que atraviesan todos los ámbitos de la existencia social y se traduce en una determinada racionalidad. La racionalidad que impuso el eurocentrismo es la racionalidad instrumental, lo que Max Weber llamaba racionalidad racionalidad formal, ¿no? Opuesta a lo que también Weber denomina la racionalidad material. Para Quijano, otra racionalidad estaba en curso de constitución, la que corresponde al paradigma descolonial que implica la solidaridad entre los seres humanos y entre estos y la naturaleza. La crisis del pensamiento científico-social a la que se refiere Quijano significa el fin de una época y el inicio de otra. Lo planteó con claridad Michel Viviorca, un sociólogo francés, en el discurso presidencial de inauguración
del Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Sociología que se realizó en Suecia el año 2010. Inició su exposición con las siguientes palabras: las ciencias sociales, y en particular la sociología, han entrado en una fase de mutación. Están saliendo de la era clásica y muchos pensamos que esta salida empezó a finales de los años 60 o inicio de los años 70. La era clásica evidentemente se refiere a las teorías de los que se consideran los pensadores formativos, cuya lista aceptada por la comunidad sociológica incluye a Durkheim, Marx y Weber y a sus herederos teóricos. Me interesó la problemática de la crisis y la reestructuración de las ciencias sociales porque estaba en juego mi quehacer como sociólogo. Busqué diversos enfoques que dieran un poco de luz sobre estas cuestiones y encontré 3 vertientes teóricas que me parecieron las más importantes. Una primera vertiente se propone repensar la teoría social. Para ello busca superar las antinomias que ha atravesado la era clásica. Como escribe el sociólogo francés Pierre Bourdieu, son sus palabras, de todas las oposiciones que dividen artificialmente a la ciencia social, la más fundamental y ruinosa es la que se establece entre el subjetivismo y el objetivismo. El hecho de que esta división renazca casi sin cesar bajo formas renovadas bastaría para atestiguar que los modos de conocimiento que distinguen le son igualmente indispensables a la ciencia social, que no puede reducirse ni a una fenomenología social ni a una física social. Con el objeto de lograr este objetivo, de superar esta oposición entre subjetivismo y objetivismo, Bourdieu desarrolló su teoría del estructuralismo genético, donde los conceptos fundamentales son los de campo y de hábitus. En esa misma perspectiva se encuentra la teoría de la estructuración del sociólogo inglés Anthony Giddens. La teoría de la estructuración, dice Giddens, se basa en la premisa de que ese dualismo, se refiere al dualismo subjetivismo-objetivismo, se tiene que reconceptualizar como una dualidad de la estructura. En la teoría de Giddens, la estructura es creada por la interacción de los seres humanos y una vez que se crea, la estructura se convierte en medio de la interacción social. Por esta razón señala que la constitución de la sociedad es palabra de Giddens, una obra práctica de sus miembros, pero que no se verifica en condiciones que están enteramente dentro de su intervención o comprensión. Y para eso cita también una frase de Marx, del 18 Brumario. Allí Marx dice: los hombres, y Giddens corrige, dice los seres humanos. Los seres humanos crean la historia, pero no en condiciones creadas por ellos mismos. Un tercer ejemplo que trata de superar el dualismo de la teoría social de la era clásica es la teoría de la acción comunicativa del sociólogo y filósofo alemán Jürgen Habermas. Señala que la categoría acción comunicativa no sea un fundamental de su teoría, les permite acceder a 3 complejos temáticos que se ensamblan entre sí: la racionalidad comunicativa opuesta a la racionalidad instrumental o racionalidad formal de Weber, un concepto de sociedad que asocia los paradigmas del mundo de la vida y el paradigma de los sistemas, y una teoría de la modernidad cuyo núcleo está dado por la constatación de cómo en la sociedad moderna se está produciendo la colonización del mundo de la vida
el ámbito de la acción comunicativa, por la lógica de los sistemas económico centrado en el dinero y político centrado en el poder administrativo, que se han vuelto cada vez más autónomos. Una segunda vertiente que me interesó, que busca la reestructuración de las ciencias sociales, es la que sostiene la necesidad de impensar la ciencia social de la era clásica. La propone Immanuel Wallerstein. Immanuel Wallerstein vino aquí a Ciencias Sociales y lo hicimos doctor honoris causa por su brillante trabajo en las ciencias sociales. Wallerstein sostenía que las suposiciones sobre las que se construyeron históricamente las ciencias sociales en Europa en el siglo XIX, otrora considerada liberadora del espíritu, porque permitían superar, según su visión, las concepciones mágicas y míticas del mundo social. Otrora considerada liberadora del espíritu, hoy en día son la principal barrera intelectual para analizar con algún fin útil el mundo social. Eso lo señala en el libro que tiene por título precisamente Impensar las ciencias sociales. Para sobrepasar la crisis en la que se encuentran las ciencias sociales, propone establecer nuevos principios para el desarrollo de la ciencia social. Estos nuevos principios están dados por la perspectiva de análisis de los sistemas mundo. Perspectiva de conocimiento que le permite superar, de un lado, el carácter disciplinario, es decir, la división en disciplina de la ciencia social, y de otro lado, los enfoques ideográficos y nomotéticos que han dividido a la ciencia social. Para lograr esos objetivos propone desarrollar una ciencia social histórica, holística o totalizadora. Una tercera variante, más radical que las dos anteriores, es la que se propone la descolonialidad de las ciencias sociales. Se trata de un conjunto de teorías que tienen en común el cuestionamiento al carácter eurocéntrico de las ciencias sociales. Dos, creo, son los principales enfoques que se han desarrollado en esta vertiente. De un lado, los llamados estudios postcoloniales, que buscan analizar, en palabras del teórico cultural y sociólogo jamaiquino inglés Stuart Hall, se propone estudiar, según él, el proceso global de liberación del síndrome colonial, o como señala el intelectual palestino-estadounidense Edward Said, el estudio de los conflictos característicos de una sociedad descolonizada. Un trabajo fundamental desde esta perspectiva es el libro de Said, Orientalismo, publicado en 1978, donde el orientalismo es visto como un discurso en el sentido utilizado por Michel Foucault, como un sistema de enunciados transmitidos en significados por medio de los cuales los individuos perciben, aprenden y clasifican la realidad social. Para Said, el orientalismo es el discurso de Occidente para garantizar la dominación del Oriente. De otro lado, en esta perspectiva descolonial se encuentra la perspectiva de análisis de la colonialidad, descolonialidad del poder desarrollada por Aníbal Quijano. Como estaba programada el examen de la obra de Quijano en una reunión posterior, solo quisiera señalar la importancia que tiene su obra para el pensamiento social. El enfoque de la colonialidad, descolonialidad del poder desarrollado inicialmente por Aníbal Quijano y acrecentado fructíferamente por diversos intelectuales latinoamericanos, establece una perspectiva de conocimiento, una manera de percibir la realidad histórico-social
de producir las preguntas y ordenar las respuestas sobre la vida social de los seres humanos, que en aspectos fundamentales permite abrir cuestiones importantes sobre el mundo social que el hegemónico pensamiento eurocéntrico había cerrado. Ha surgido como un desafío esa forma de producir conocimientos porque cuestiona los fundamentos sobre los que se construyeron las estructuras del saber dominantes en el patrón de poder colonial, moderno, capitalista, eurocentrado. Considero que este enfoque es fundamental para la comprensión de las tendencias que nos indiquen hacia dónde va América Latina y para orientarnos en la búsqueda de otra forma de convivencia social. Además de haber publicado diversos artículos sobre el pensamiento de Quijano, he buscado desarrollar sus ideas para abrir algunas cuestiones que considero fundamentales de la problemática universitaria alrededor de del complejo problema de las relaciones poder y saber. Un último texto que he publicado en esa dirección lo he titulado El conflicto de racionalidades, las opciones en disputa, la universidad neoliberal y la universidad intercultural. Imito el título de un libro de Immanuel Kant, que hacia fines del siglo XIX lo tituló El conflicto de las facultades, que era el conflicto entre las facultades de filosofía y las facultades profesionales de teología y derecho. Para mí lo he convertido en el conflicto de racionalidades. En este trabajo busco explorar algunos aspectos de las relaciones entre saber y poder, problemática que considero fundamental para comprender el posible desarrollo de las universidades, de la universidad del siglo XXI. De un lado, la racionalidad instrumental, la racionalidad formal de Weber. El concepto de racionalidad instrumental lo desarrolló Max Horkheimer, ¿no? Y creo que es más claro que el de la racionalidad formal de Weber. Esta idea de la racionalidad instrumental es la base sobre la que se ha construido la universidad neoliberal. De otro lado, una racionalidad emergente cuyo núcleo es la solidaridad entre los seres humanos y entre la humanidad y la naturaleza, orienta la construcción del proyecto de una universidad intercultural, con lo que se busca la descolonialidad de la universidad construida sobre principios eurocéntricos. En conclusión, y espero no haberlos aburrido, en esta larga travesía en distintos momentos del itinerario de la sociología, he tratado de seguir, en la medida de mis modestas posibilidades, la recomendación que en los inicios del siglo XIX planteaba el conde Saint-Simon, uno de los fundadores de la sociología y de las ciencias sociales. En su autobiografía, Vida de Saint-Simon, escrita por él mismo, planteaba que para quienes quisieran dedicarse al estudio de la vida social de los seres humanos, lo siguiente, y estas son palabras de Saint-Simon. Primero, llevar, mientras la edad lo permita, la vida más original y activa que sea posible. Segundo, adquirir conocimientos con cuidado de todas las teorías y de todas las prácticas. Tercero, recorrer todas las clases sociales y situarse personalmente en las posiciones sociales más dispares e incluso crear relaciones que jamás hayan existido. Por último, emplear la vejez para resumir las observaciones sobre los efectos resultantes de las propias acciones, tanto en los otros como en uno mismo, y de dicho resumen establecer los principios. En mi caso, ahora en la vejez, después de haber tenido tantas y tan diversas experiencias y haber examinado numerosas teorías sobre el ser
y el hacer social, quisiera explorar de manera todavía provisoria algunos principios que creo fundamentales para enfrentar los actuales desafíos que encaran la sociología y las ciencias sociales en el Perú y en América Latina. En primer lugar, necesitamos una ciencia social crítica. A diferencia de las ciencias sociales celebratorias de la modernidad y del capitalismo, que asumen la neutralidad valorativa del científico social, el pensamiento crítico tiene una clara orientación ética y normativa. No acepta al ser como el deber ser, según la propuesta de la sociología positivista, desde Comte a Parsons, sino que plantea la imperiosa exigencia de la transformación del ser por obra del deber ser. En ese sentido del pensamiento crítico, este sentido del pensamiento crítico lo había señalado con precisión Adorno y Horkheimer. Quiero leerles esa larga cita porque me parece fundamental para una ciencia social crítica. Adorno y Horkheimer dicen, y lo dicen en un curso que fue cuando regresaron después del exilio en Estados Unidos y dieron un curso en la radio alemana que se ha publicado con el título de Las cuestiones de sociología. La ciencia social, dicen, puede ser algo más que la simple duplicación de lo real en el pensamiento. Solo si está impregnada del espíritu de la crítica. Explicar la realidad significa siempre romper el circo mágico de la duplicación. Crítica no significa aquí subjetivismo, sino confrontación de la cosa con su propio concepto. Lo dado se ofrece solo a una visión que lo considere desde el punto de vista de un verdadero interés, de una sociedad libre, de un estado justo, del desarrollo de lo humano. Y esta conclusión me parece genial. Y el que no compara las cosas humanas con lo que ellas quieren significar, las ve en definitiva en forma no solo parcial, sino además falsa. En segundo lugar, se debe trabajar por superar los estrechos límites que ha fracturado las ciencias sociales en disciplinas, que las convirtieron en compartimentos estancos. Se trata de la búsqueda de una creciente unificación de las disciplinas sociales. Esta perspectiva unidisciplinaria sería más productiva que los estudios interdisciplinarios, que son insuficientes para dar cuenta de la complejidad de la vida social, pues la ultraespecialización de las ciencias sociales ha sido particularmente improductivo. En ese sentido, el reto de las ciencias sociales es la construcción de una única ciencia social, donde la especialización sea trabajada por problemas y no por conceptos arbitrariamente definidos. En tercer lugar, una ciencia social crítica, no eurocéntrica, debe superar el insostenible dualismo del saber eurocéntrico que se estructuró alrededor de la tesis de las dos culturas, la científica y la humanística. La ciencia social renovada debe convertirse en el lugar de encuentro de las esferas de valor que la modernidad europea occidental ha diferenciado. Esta diferenciación de las esferas de valor la señala claramente Max Weber, ¿no? En una de las conferencias que dio en 1919, La ciencia como profesión. Allí dice que la modernidad significa que algo puede ser bueno sin ser verdadero y sin ser bello, o algo puede ser bello sin ser verdadero y sin ser bueno, o algo puede ser verdadero sin ser bueno y sin ser bello. Se han diferenciado las tres grandes esferas de la vida, de valor de la vida social. Como señala Immanuel Wallenstein, lo que había sido un campo centrífugo de fuerzas en el mundo del conocimiento se ha convertido en uno centrípeta. Y la ciencia social es ahora central al conocimiento. Estamos en el proceso de superar las dos culturas.
de tratar de reunir en un solo ámbito la búsqueda de lo verdadero, lo bueno y lo bello. Esto es una causa para regocijarse, pero será una tarea ardua de acometer. Esto lo decía en el Congreso Latinoamericano de Sociología realizado en México el año 95, del cual Wallenstein era presidente. Perdón, no era el Congreso Latinoamericano, era el Congreso Mundial de Sociología. En cuarto lugar, la ciencia social necesita identificar ejes problemáticos que den cuenta de la nueva sociedad que magmáticamente está surgiendo delante de nosotros. El núcleo básico de esta problemática está dado por la investigación y el debate de la nueva estructura de poder que se está configurando en el mundo, su organización y sus tendencias de desarrollo. Ello implicará el estudio de la nueva heterogeneidad estructural, las nuevas formas de agrupamiento social que han surgido como consecuencia de la crisis de la estructura de clases del capital que estalló en los años 70, la crisis del patriarcalismo, la nueva institucionalidad política y la reconfiguración del Estado, y la profunda reorganización del mundo de la cultura. Bueno, hasta aquí mis reflexiones sobre la sociología y las ciencias sociales, en una visión bastante sesgada, evidentemente, que es la de mi experiencia a lo largo de todos estos años. Ojalá les haya parecido de utilidad para entender un poco el itinerario de la sociología en nuestro país, que es, creo, un curso fundamental, gracias a la propuesta del doctor Nicolás Lynch, ¿no? Es fundamental para reflexionar sobre lo que hacemos como científicos sociales, una especie de sociología de la sociología. Muchas gracias. Sí, ahora tenemos el comentario de la profesora Carmela Vildoso, ¿no? Carmela es magíster en sociología, es recientemente candidata a doctora en sociología, ¿no? Y la tenemos también en nuestro departamento desde hace pocos años, pero muy orgullosos de que esté con nosotros. Además, hemos sido alumnos de César, ¿no? De mucho tiempo atrás. Carmela, por favor, tus palabras. Sí. La verdad que es una tarea bastante complicada comentar todo este itinerario, ¿no? Todo el itinerario de César Germaná, que es a la vez el itinerario no solo de la sociología peruana, sino en gran parte de un itinerario de la sociología en buena parte del planeta, ¿no? Y yo quisiera empezar diciendo que, así como César ha mencionado que optó por estudiar sociología en los años 60 y los motivos por los que lo hizo, pues yo puedo decir que decidí estudiar sociología en los años 70 porque yo quería hacer política, ¿no? Ese fue mi motivo, ¿no? Pero no podía decirle a mis padres que yo quería ser política como profesión, ¿no? Eso no existía. Entonces, la profesión que me parecía más cercana a ello era la sociología. Y tuve el privilegio de tener como profesores prácticamente a todo el plan de sociedad y política de la revista, ¿no? Profesora Germaná, a Julio Cotter, a Heraclio Bonilla, a Felipe Portocarrero, a Filipe Portocarrero. Curiosamente no a Aníbal Quijano. Y esto creo que fue una sintonía muy muy grande con lo que eran mis expectativas, ¿no? La posibilidad de entender lo que ocurría en el país, ¿no? La época del gobierno militar, y al mismo tiempo entender lo que era la sociedad peruana.
Y esto en una universidad como San Marcos, que progresivamente fue, creo, perdiendo muchas de las personas que he mencionado, ¿no? Y entrando a la primacía más bien de un estilo de análisis social que se basaba mucho en la exégesis de los textos. Quizás no tanto en el ámbito de los docentes, pero sí en general en el espacio universitario, ¿no? En los debates, en las polémicas, donde la discusión sobre lo que realmente quiso decir Lenin o lo que quiso decir Mariátegui, ¿no? No por casualidad, años después, tuvimos un partido cuyo lema era por el luminoso sendero de José Carlos Mariátegui, ¿no? Que era una expresión de cómo distintas tendencias se presentaban como seguidores del pensamiento de un determinado autor o pensador político, ¿no? La sociología que el profesor Germaná nos ha enseñado y que ha seguido elaborando es totalmente el opuesto a ese tipo de exégesis que en realidad lo que hace es traicionar los textos de los cuales aparentemente se dicen seguidores. César ha mencionado también este reconocimiento del enfoque, del pensamiento de Gramsci y de José Carlos Mariátegui. Creo que es algo que es ambos pensamientos particularmente fecundos. A pesar de que quizás no llegábamos a darnos cuenta entonces de todo lo que significó José Carlos Mariátegui en su época, ya no solo dentro de nuestro propio país, sino a nivel internacional. No sé cuántos de ustedes llegaron a visitar esa exposición sobre la revista Mauta, ¿no? La exposición que hubo en el Mali, en el Museo de Arte de Lima, y que antes se había realizado en Madrid. La exposición que mostraba en varias salas, porque se necesitaban varias salas para ello, de los corresponsales que tuvo Amauta, los escritos de intelectuales de Europa, de América del Sur, de América del Norte, no solamente quienes colaboraban con artículos, digamos, escritos, ¿no? Sino también cuadros, pintura, todas las formas de expresión que eran recogidas por Amauta, ¿no? Siendo entonces un espacio no solo de debate de ideas en su forma discursiva, sino también de mensaje a través de otras formas de expresión. Creo que también de lo que ha planteado César Germaná se desprenden tareas para nuestra facultad, ¿no? Esta idea de la necesidad de superar las distancias entre las ramas de las ciencias sociales. El reto de hacer una única ciencia social en la que en todo caso los campos de profundización se estructuren no por especialidades, tal como ahora tenemos antropología, historia, sociología, etc., sino por problemas. Creo que este es un reto, ¿no? Podemos quizás llevarnos como imagen de ese reto el hecho de que en esta pared no solamente tenemos a José Carlos Mariátegui, sino tenemos también a José María Arguedas, a quien en nuestra facultad creo que no le hemos prestado la atención que merece, ¿no? José María Arguedas es
o era no antropólogo, pero también literato. Y creo que en las especialidades de las ciencias sociales o las ciencias sociales también tenemos mucho que aprender del diálogo con las artes en nuestro país, ¿no? El diálogo con la literatura, el diálogo con la pintura, creo que son también oportunidades para enriquecer nuestro pensamiento. Germaná ha mencionado a Giddens, ¿no? Y de la lectura de Giddens, que es algo que yo he hecho con otros compañeros no hace tanto, una de las ideas que más me ha impresionado es esta de que los hombres no solamente hacen su historia, sino también hacen su geografía. Creo que también eso es una idea que nos puede dar mucho que pensar, ¿no? Y así como creo que es necesario enriquecernos de los aportes de las distintas disciplinas de las ciencias sociales, con miras a hacer esa ciencia social única, creo que eso también es una invitación a romper las fronteras que nos hemos autoimpuesto desde el punto de vista geográfico en nuestros trabajos en ciencias sociales, ¿no? Digamos, distancias tan marcadas que hay, por ejemplo, entre lo que se concibe como sociología urbana y sociología rural. Creo que, digamos, de lo que podemos aprender también de José María Riedas, por ejemplo, a través de una novela como Zorro de arriba y Zorro de abajo, es digamos, cómo cambia la realidad en un país donde la migración tiene tanta importancia, tanta trascendencia. Y si nosotros nos preguntamos, por ejemplo, hacia dónde ha estado enfocada nuestra mirada como científicos sociales a lo largo de estas décadas, podemos percatarnos, por ejemplo, que hasta no hace muchas décadas, prácticamente, creo que la Amazonía no existía para los científicos sociales, salvo para los antropólogos o las antropólogas. ¿Qué trabajos podemos tener en la mente si pensamos en trabajos de sociología mirando a la Amazonía? A mí me cuesta pensar en eso, y creo que ese reto de construir una ciencia social única, pensando en problemas, también es una invitación a ampliar nuestra mirada sobre el propio país y sobre nuestro continente. Por otro lado, creo también que otra tarea es la de abrirse a otros aportes, quizás aportes que no tendrán la estatura de los autores que César Germaná ha mencionado como parte de su itinerario, pero pienso en cuánto sabemos o qué poco sabemos de las ciencias sociales, por ejemplo, en el África o en la India. Y creo que con seguridad hay algo ahí que nos está faltando, ¿no? Esta idea de superar una ciencia social y una racionalidad eurocéntrica también nos debe hacer por lo menos sospechar que así como estamos nosotros aquí, hay colegas nuestros que en determinados países del África o de Asia pueden tener inquietudes semejantes o inquietudes con las cuales podemos nutrirnos, ¿no? Estoy segura de ello. Para terminar, yo tengo una pregunta para César, y es en este itinerario en el cual
el pensamiento de Aníbal Quijano, pero en particular su pensamiento ya centrado en todo el tema de la colonialidad del poder. Digamos, hablando por ti mismo y por Quijano de repente a la vez, si es que eso fuera posible, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en el lapso de las últimas décadas para que de pronto estas convicciones emerjan con esa fuerza? Los temas de fondo que están detrás de esa conceptualización son temas que podrían haber sido pensados 50 años atrás. No hay el descubrimiento de una realidad novedosa. No se trata de algo así como que, digamos, un par de naves se estrellaron contra las torres y surgió una realidad nueva que había que entender, ¿no? La conceptualización en torno a la colonialidad del poder es una conceptualización respecto a procesos que datan de siglos. ¿Qué explica que esto haya ido emergiendo como teoría en estas últimas décadas y no antes, ¿no? Es algo que me inquieta, ¿no? Me deja mucha curiosidad. Gracias. Bien, muchas gracias, Carmela. Llegamos al momento en que podemos expresar nuestros comentarios, nuestras preguntas, para que César Germaná pueda recogerlos y dar una intervención final. Bueno, y Carmela también, si quisiera, pudiera intervenir. Pero quisiéramos, por favor, que los que quieren plantear sus preguntas, repito, sus comentarios, alcen la mano y tienen la palabra. Brevemente, eso sí, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. En relación sobre todo al último punto que estaba planteando el profesor Germaná, por ejemplo, esto de hacer una ciencia social no única, no que era también una cuestión de Wallerstein, él lo planteó así. ¿En dónde ve si algún tipo de trabajo, ¿no? Los últimos 20 años, 30 años que recojan eso, ¿no? Como que recojan esta propuesta, este proyecto, lo suman como tal, ¿no? Como una ciencia social? Porque, por ejemplo, o sea, yo veo trabajos que, o sea, por ejemplo, las personas que trabajan musicología necesariamente tienen que trabajar temas de historia, tienen que hacer archivos, a veces gente que hace, temas de conflictos sociales necesariamente tiene que dialogar, ¿no? con los politólogos, cosas por el estilo, ¿no? Pero no sé si en ese sentido lo dice o dónde ve trabajos en ese tono, ¿no? ¿Qué otra intervención? A ver, Giancarlo. Sí, profesor, buenas tardes. Quisiera que desarrolle un poquito más el tema de la universidad intercultural, ¿no? Porque esto de la universidad neoliberal creo que está de alguna manera arrasando con todo, ¿no? Y no solamente en la lógica de trabajo de algunas universidades privadas, sino también algunas universidades públicas, parece que entran a esa dinámica, ¿no? Y junto a esto, estos denominados tanques de pensamiento que de alguna manera están vinculados a grupos de poder, ¿no? Entonces, parece que el posicionamiento de la universidad neoliberal es muy fuerte. Entonces, desarrollar los contenidos de esta universidad intercultural que usted plantea sería relevante también para ver cómo se puede hacer puede darse una mirada contrahegemónica del tema de la universidad, en particular la universidad pública. Bien. ¿Quién más quisiera intervenir? A ver, Jorge Vela.
Sí, buenas tardes. Tenía curiosidad sobre la racionalidad instrumental. ¿Qué piensa sobre ella? Si cree que al final se va a imponer, si es como parte del neoliberalismo, ¿no? Y en todo caso, la racionalidad formal, aunque parece que digamos, no ha tenido mucha claridad en la explicación de Weber, porque escuché, ¿cuál sería digamos, cómo se compensaría esta racionalidad instrumental, ¿no? En todo caso? Gracias. ¿Alguien más? Y le damos la palabra a César entonces. En primer lugar, quisiera señalar lo acertado y pertinente de los comentarios de Carmela Vildoso y sobre su pregunta final, que me parece bastante atinada, ¿no? De por qué surge esta teoría de la descolonialidad, inclusive la teoría de las teorías postcoloniales, ¿no? Que en algunos sectores se convierten en postmodernas. ¿Por qué en esta época? Yo creo que hay un problema de fondo importante y que valdría la pena reflexionar. Para esto me baso en la idea de Wallenstein de sistema mundo. El sistema mundo, en Wallenstein, es una totalidad, ¿no? de articulación de los diferentes ámbitos de la existencia social. El ámbito económico, el ámbito político, el ámbito del género, el ámbito de la cultura. Cómo se articulan. Pero no solamente es una totalidad estructurada, sino también histórica, ¿no? Que es lo novedoso, ¿no? Y se basa Wallenstein en la idea de Brodel, del tiempo de larga duración, ¿no? Es la larga duración del capitalismo, que surgió en el siglo, para Wallenstein es entre 1450, este largo siglo de 200 años, desde el punto de partida de este sistema mundo. Quijano utiliza más bien la idea de patrón de poder para referirse a esa totalidad histórica, compleja. Y señala Quijano que el punto de partida es 1492, que es la conquista ibérica de lo que va a llamarse América. Ese sistema mundo, ese patrón de poder, ¿no? Que surgió hace 500 años, se comenzó a erosionar. Wallenstein dice, utilizando la idea de un premio Nobel de Química, Prigogine, de que el sistema llega a un punto de bifurcación. Ese punto de bifurcación del sistema mundo moderno se da hacia fines de los años 60 e inicio de los años 70. Se abre un periodo de crisis. Estamos viviendo una época de transición. Por eso es que todo es inestable y por eso creo que aparecen estas teorías capaces de dar cuenta de cómo se estructura ese sistema mundo. Es igual que lo que ocurre con la sociología. La sociología surge como una reflexión sobre las consecuencias de la Revolución Francesa, la idea del cambio, de que todo se está transformando. No era posible una sociología como ha ocurrido aquí en el Perú, antes de la Revolución Francesa, porque todo era estable, todo era previsible. En cambio, a partir del siglo XIX hay una gran transformación. Entonces, en este periodo caótico que estamos viviendo, creo que estas teorías de postcoloniales o de la colonialidad del poder buscan dar cuenta de
cómo se constituyó este patrón de poder. Para Quijano, la base de este patrón de poder es la colonialidad, es decir, la racialización de las relaciones sociales, que está también, esta idea de la raza está en cuestión, ¿no? Ya nadie acepta de que las teorías científicas de la raza del siglo XIX no tienen ninguna validez, aunque a veces resurgen, ¿no? Como la sociobiología, que es de alguna forma un neodarwinismo social. Sobre la idea de una ciencia social, como dice Wallenstein, histórica y totalizadora, ¿no? Y el ejemplo serían los trabajos de Wallenstein. Yo he citado solamente sus reflexiones sobre las ciencias sociales. Quizá el texto más importante, más que de Wallenstein, es de la comisión Gulbenkian, que presidió Wallenstein, una comisión portuguesa de reestructuración de las ciencias sociales, que ha sido publicada en castellano por lo menos, con el título de Abrir las ciencias sociales. ¿Y por qué la idea de una ciencia social unidisciplinaria? Porque la realidad social ese es un sistema complejo. Y complejo significa no solamente que hay interacción entre sus diversos elementos, lo económico, lo político, lo cultural, sino que se interdefinen, ¿no? Esta idea de la interdefinición de los diversos elementos aparece en el sociólogo mexicano que ha cumplido 100 años y el Alzheimer que comienza, ya hasta me olvido, de Pablo González Casanova, ¿no? La idea de la interacción e interdefinición, que creo que eran los dos conceptos del sistema complejo. Y si la realidad es compleja, no se puede fraccionar, ¿no? Y basta ver, por eso citaba a Kotler. El trabajo de Kotler podría ser parte de algo llamable sociología histórica, una visión, ¿no? O como decía un historiador francés, que la sociología es la historia del presente y la historia es la sociología del pasado. Y creo que hay una profunda interrelación. La única diferencia es la especialización, ¿no? Se especializa uno en determinados campos. Como decía Carmela, el campo de los antropólogos era el mundo tradicional, ¿no? Los grupos de recolectores y cazadores. Pero ahora hay como un libro de un antropólogo, Antropología de Hollywood, ¿no? O sea, ya las fronteras entre las disciplinas se están rompiendo, ¿no? Una sociología histórica, una antropología política, una sociología económica, y así se están rompiendo las limitaciones de las ciencias sociales. En este sentido, creo que vamos más allá de la visión que quiere mantener la disciplina, que es finalmente una lucha por el poder al interior de las universidades. Yo fui decano de la facultad entre el año 2001 y el 2004 y hicimos una reforma del plan de estudios donde se planteó la idea de un ciclo básico. Estaba muy influido por la propuesta de Wallenstein y de abrir las ciencias sociales. Tan es así que invitamos a Wallenstein y lo hicimos
doctor honoris causa de nuestra universidad. Y esa propuesta implicaba la reunificación de las ciencias sociales. Lamentablemente, el interés de cada departamento por defender sus pequeños poderes hizo difícil esta búsqueda de una mayor unidad. En los años 70, no sé si Carmela estuvo en esos cursos de integración de las ciencias sociales, ¿no? Hace poco los alumnos que terminaron el año 72 quieren celebrar los 50 años de haber terminado la carrera, sus bodas de oro, ¿no? Donde uno de los miembros de esa promoción es el arzobispo de Lima, ¿no? Carlos Castillo, ¿no? Y van a comenzar con una misa, la celebración, el 12 de diciembre, de Carlos Castillo, ¿no? Ese curso daba la idea de la integración de las ciencias sociales. Y también se ha organizado una mesa redonda que se va a realizar el 13 de diciembre aquí, también en este local, para celebrar estos 50 años. Y están invitados Rodrigo Montoya, que es de antropología, pero él dictaba el curso de integración de las ciencias sociales. Raimundo Prado, de filosofía, que dictaba los cursos de marxismo, y yo, que dictaba los cursos de sociología. Es decir, si hay, creo, elementos que más allá de este fraccionamiento de la realidad social, que no tiene ninguna justificación teórica ni epistemológica, se puede avanzar en la búsqueda de una creciente unificación de las ciencias sociales, inclusive dentro de la estructura del departamento, ¿no? El departamento es una creación moderna. Básicamente en el siglo XIX aparece la universidad departamentalizada con el modelo francés, ¿no? La universidad napoleónica, que crea especialidades. Y creo que eso es lo que lleva a la necesidad de una universidad intercultural. La idea básica está dada por Boaventura de Sousa Santos, que es un sociólogo portugués, pero muy vinculado a América Latina y al Brasil en primer lugar, que plantea el diálogo de saberes, ¿no? O la ecología de saberes, ¿no? Los saberes de los pueblos que fueron colonizados, que han sido marginados, ¿no? Lo que, siguiendo la propuesta de Quijano, sería la colonialidad del saber, ¿no? Es decir, donde solo lo europeo, occidental, es lo único válido y el resto no, otras estructuras de saber no eurocéntricas serían marginales. Entonces la universidad intercultural, que ya ha comenzado a funcionar aquí en el Perú, en Bolivia, en México, en Colombia, hay universidades interculturales que no buscan reproducir el modelo de la universidad europea que surgió en el siglo XIX, ¿no? Porque hay que tener en cuenta, y eso lo dice Wallenstein también cuando vino aquí y dio su discurso en agradecimiento a la distinción de doctor honoris causa, él decía que la universidad, contrariamente a la idea que normalmente se hace de que provenimos de la Edad Media europea, que San Marcos se crea en 1552 según el modelo de la Universidad de Salamanca, es una pura ilusión. La universidad que conocemos en la actualidad surge en el siglo XIX con las reformas, tanto en Francia a comienzos del siglo XIX con Napoleón, como en Alemania con Humboldt. La universidad profesional
francesa y la Universidad de Investigación alemana. Frente a esa universidad aparece una universidad que busca rescatar los conocimientos, estructuras de saber que fueron marginadas por la universidad dominante. En ese sentido, creo que es una línea de trabajo importante. Y sobre la racionalidad instrumental, creo que es uno de los aspectos fundamentales para entender la modernidad. Hay diversas teorías sobre la modernidad, pero creo que lo que por lo menos me parece más acertado es desarrollado por Max Weber. Para Max Weber, la modernidad no sería sino la racionalización en el sentido de el cálculo de medios y fines de las relaciones sociales. Se racionalizan las relaciones sociales. En la ética protestante del espíritu del capitalismo creo que es el trabajo fundamental para entender cómo emerge el mundo moderno. Y esta emergencia del mundo moderno tiene que ver con la racionalización que se inicia en el ámbito de la religión, del protestantismo, pero no del protestantismo en general, sino del protestantismo calvinista, y que se basa en la teoría de la predestinación. Solo que el destino de los seres humanos está ya definido previamente. Pero hay un resquicio para saber si se pueden salvar o no eternamente. Y ese resquicio es el éxito en la vida. Entonces se racionaliza la conducta cotidiana para alcanzar el éxito. Hacer bien las cosas. Hacer bien las cosas significa del profesor enseñar bien, del alumno dedicarse al estudio, del obrero trabajar bien, del capitalista no desarrollar el desperdicio, sino acumular capital. Era la ideología orientada a la consolidación del capitalismo naciente. Se racionaliza la economía, es el capitalismo. Se racionaliza la política. La política ya no es como... ¿Qué es la diferencia fundamental? Bueno, creo que ya es demasiado tarde para hablar, pero sería interesante ver cómo hay una diferencia fundamental, eso lo señala Habermas, entre la política antigua y la política moderna. La política antigua es la búsqueda del bien común, ¿no? Leer La República de Platón y leer El Príncipe de Maquiavelo son dos mundos diferentes. La política antigua es la búsqueda de la felicidad humana, es parte de la ética. En cambio, la política moderna, desde que tal como la desarrollaba Maquiavelo, es el logro del poder a través de cualquier medio. Como dice Weber, es que plantea la ética de la responsabilidad frente a la ética de la convicción, que es la del científico. El político calcula todos los pasos, no da puntadas sin nudo, se podría decir. Es la lucha por el poder, para llegar al poder y para mantenerse en él. De una ética se ha convertido en una técnica. Se ha racionalizado la política y se racionaliza la cultura. Basta ver la música llamada clásica, de la que soy un ferviente admirador, dicho sea de paso, pero es una música racional. O sea, uno va a un concierto de música clásica y no permiten moverse, el único que se mueve es el director, y uno tiene que estar escuchándola porque es una música racional. Weber tiene un texto importante en Economía y Sociedad sobre la música y cómo se racionaliza esta actividad. En consecuencia, creo que uno de los problemas fundamentales es
romper con esta racionalidad instrumental o racionalidad formal y plantearse otra racionalidad. Weber muy poco desarrolla la idea de una racionalidad no formal sino material, que sería el cálculo ya no de los medios más adecuados para alcanzar un fin, que es la racionalidad formal, sino un cálculo de los fines. Es decir, calcular qué es lo que uno quiere. Y por eso una ciencia social que se base en una racionalidad material debe ser a la vez intelectualmente productiva, moralmente buena y políticamente eficaz. Bueno, creo haberme extendido excesivamente, pero muchas gracias. Muchas gracias, César. Muchas gracias, Carmela. A nombre de, creo, interpretar a nuestro decano, a nombre de la facultad, a nombre del posgrado, especialmente del doctorado en Ciencias Sociales, del taller de Sociología. Gracias a nombre de nuestro departamento y nuestra Escuela de Sociología. Yo creo que hemos tenido una tercera conferencia verdaderamente excepcional. Los invitamos, dentro de 15 días vamos a tener nuestra cuarta conferencia, que va a ser sobre la obra de Carlos Franco con el comentario del doctor Osmar González, para lo cual los invitamos también. Ahí tienen, creo que me estoy equivocando, es sobre la obra de Carlos Franco, que va a exponer el doctor Osmar González con el comentario de la doctora Ivonne Valencia, perdón. Así es. Bien, muchas gracias y damos por concluida esta jornada.